El pescador de sirenas. Esta es la historia de un pescador de sirenas que, día tras día, capturaba sirenas para venderlas a un circo. El dueño del circo era un hombre muy malvado. Un día, el pescador atrapó con su red a Rubí, una sirena que estaba triste pero decía que escaparía algún día. El dueño del circo, siendo un hombre cruel, no les proveía a las sirenas ni comida ni atención, solo las hacía trabajar a diario mientras la multitud lo aclamaba por tal espectáculo, haciéndose cada vez más rico. Mientras las pobres sirenas anhelaban estar en el mar, el pescador no mostraba preocupación por sus deseos. Hasta que un día, Rubí, cansada de su trato, decidió escapar. Sin embargo, el dueño del circo la atrapó y la encerró en un cuarto, donde ella lloraba. Así pasaron los días. El pescador de sirenas atrapaba cada semana a una nueva sirena. Y ya no las quería vender, sino que quería hacer un acuario de sirenas en su casa. Ese día peleó con el dueño del circo y le dijo que ya no las vendería, sino que haría su propio acuario y que debía devolverles a las sirenas. El dueño del circo accedió y las devolvió al pescador. El día de la inauguración del acuario, vinieron muchas personas. Entre ellos estaba Alberto, un joven noble decepcionado del amor. La última novia le fue infiel con su amigo. Alberto estaba deprimido y para no sentirse triste, paseaba por las calles, admirando los jardines, las plantas y el mar, paseando en la arena. Un día, encontró un volante sobre un acuario de sirenas y peces. A Alberto le encantó la idea, nunca en su vida había visto una sirena. Cuando entró al acuario, se sorprendió, jamás había visto criaturas tan bonitas con forma de pez. Alberto iba a diario a ver las sirenas, sin saber que ellas sufrían al estar en ese acuario. Le gustaba ver a Rubí, la sirena de cabellos rubios, y a Rubí también le gustaba ver a Alberto. Ambos no se hablaban aún, pero Alberto llevaba a diario una cesta llena de peces para Rubí, quien los recibía muy feliz. El pescador notó algo raro y decidió no poner a Rubí en el acuario, sino tenerla sola en un cuarto. No le gustaba la confianza que había entre Rubí y Alberto, sintió celos por primera vez en su vida, y de una sirena. Cuando Alberto llegó al acuario y preguntó por Rubí, el pescador dijo que Rubí debía descansar, ya que estaba enferma y por eso no la puso en el acuario. Alberto estaba muy triste y ofreció su ayuda, ya que era médico, pero el pescador molesto le dijo que no gracias. En ese cuarto triste y sola estaba Rubí. Además, Alberto ya no iba al acuario, así que el pescador la puso nuevamente en el acuario. Esta vez, el pescador le daba más peces a Rubí y la atendía muy bien. Esto le parecía extraño a Rubí, tanta amabilidad. El pescador estaba empezando a querer a Rubí. Un día, Alberto recibió la noticia de que habían vuelto a poner a Rubí en el acuario, así que decidió ir pero de noche y llevar a Rubí al mar, a su lugar, a su hogar. Alberto fue a escondidas, cargó a Rubí, la metió en una bolsa con algo de agua y la puso en su auto. Al llegar al mar, tomó un bote y llegaron a una isla. Ahí, Alberto le dijo: Rubí, nunca me hablaste, solo sé tu nombre. Dime, ¿quieres ser libre o estar en el acuario? Rubí no podía decir ni una palabra, ella no quería estar en el mar ni tampoco en el acuario, lo que quería era estar con él. Así, sentados, Alberto se durmió en la isla y lo cuidaba Rubí. Al día siguiente, el pescador fue a darle los peces a su favorita, Rubí, la sirena, y no estaba. El pescador lloró fuerte y dijo: ¿Quién será la mala persona que secuestró a mi Rubí? Me las pagará. Cuando Alberto despertó, vio a su lado a Rubí y le dijo que era hora de irse, que solo quería que sea libre. Y le agradeció por todos los días que la vio, sin querer curó su depresión y sanó su alma. Ahora debía partir, esperaba también ayudar a las otras sirenas que estaban en el acuario. Hoy o mañana las traigo al mar. Rubí le habló y dijo: No, yo no quiero irme, quiero quedarme a vivir contigo en esta isla, yo te amo. Alberto se sorprendió por la confesión de Rubí, él le había tomado cariño pero como amiga, ya que estaba pasando un momento difícil. Le dijo que entre ellos era imposible,
que apenas estaba sanando sus heridas del corazón y que había jurado nunca amar a nadie. Entonces, Rubí le dijo: Si no me amas, llévame al acuario del pescador. Al menos, él me estaba tratando mucho mejor, ya me había acostumbrado a vivir y a que me vieran muchas personas. Al menos ahí podré verte de nuevo si vienes a visitarme, y habrá algo de esperanza en mi corazón. Él le dijo: ¿Estás segura de eso? Ella dijo: Sí, muy segura. Entonces, Alberto la llevó de nuevo al acuario y le dijo al pescador: Perdóname, solo la saqué a pasear al mar. A ella le gustó mucho, pero te la entrego de nuevo. Y se fue. El pescador estaba feliz y muy contento. Le dio un acuario gigante, enorme, solo para Rubí. Las demás sirenas tenían envidia de Rubí. Hasta que un día, el pescador escuchó lo que Rubí le comentaba a su otra amiga, que ella amaba a Alberto pero él no la amaba, solo estaba deprimido por su ruptura amorosa, y Rubí tenía la esperanza de verlo llegar al acuario otro día. Eso rompió el corazón del pescador. Se dio cuenta de que se había enamorado de Rubí. Al escuchar que ella amaba a Alberto pero este no le correspondía, se puso triste y pensó toda la noche. Al día siguiente, el pescador sacó a todas las sirenas, las puso en un camión enorme. Ellas se preguntaban a dónde las llevarían. Luego del camión, todas fueron llevadas a un barco enorme. Ahí, navegaron a gran profundidad y el pescador dijo: Sacad las sirenas, soltadlas en el mar, tienen su libertad. Nunca más pescaré sirenas. Ahora seré doctor, al igual que Alberto, y veré si alguna se enamora de mí, pero de corazón. Las sirenas estaban felices, todas menos Rubí. Ella se puso a llorar y el barco se fue, llevándose la esperanza de ver a Alberto de nuevo y sus sueños arruinados mientras el barco desaparecía a lo lejos.